Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y mis amigos. Como siempre, para mí, JH de la Cruz, es un privilegio compartir siempre la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero antes de compartir este tema, yo quiero ponerme de rodillas y pedir la dirección del Espíritu de Dios para que Él sea hablando a través de mí. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno, misericordioso, santo, Señor. A ti sea la honra, la gloria por siglos y siglos. En estos momentos, Señor, te pido tu infinita misericordia. Te pido tu Espíritu Santo para que tú, Señor, hable a través de mí y para que cada persona que vea este video entienda de que nosotros tenemos una lucha y que la lucha es con Satanás, con el enemigo tuyo. Porque muchas veces el enemigo nos ha puesto en la mente que la lucha es con mi vecino, con mi compañero, con mi hermano, con mi padre, con mi familiar. No, la lucha no es contra ellos. La lucha es contra el pecado. La lucha es, Señor, contra el mismo Satanás. Pero ayúdanos, Señor, a vencer, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Levántame con tu bendición. Guíame en Jesús. Lo pido con fe. Amén. Mis hermanos, yo quiero que nosotros entendamos y comprendamos de que Satanás, el enemigo de Dios, Satanás en el cual se originó el pecado, siempre le ha querido llevar la contra a Dios. Nosotros entendemos que Dios es un Dios perfecto, santo, bueno y poderoso. Entendemos de que Satanás quiere imitar y falsificar todo lo que Dios hace. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 12, encontramos estos versículos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, aquí está muy claro, y estos versículos nos dicen que esta guerra, que esta lucha, no es con mi vecino, no es con mi hermano, no es con mi papá, no es con mi tía, no. Esta lucha es contra el mismo Satanás. Pero si nosotros queremos vencer, les dejaré a cada uno de ustedes que siga leyendo Efesios capítulo 6 del versículo 13 al 20. Ahí vamos a encontrar la armadura de Dios. Y si nosotros queremos vencer, tenemos que estar armados con estas armaduras de Dios para poder vencer contra los ataques, contra los engaños del mismo Satanás. El tema de hoy es un tema muy importante y voy a hablar sobre el sábado. Y muchos se preguntarán, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sábado va a ser el punto final que marcará la historia de este tiempo del fin. Es por el sábado donde nosotros vamos a demostrar si somos leales a Dios, el Dios de la verdad, o si somos leales a Satanás, el enemigo de Dios, el Dios de la mentira, el Dios del pecado, el Dios del engaño, el Dios que siempre quiere falsificar todo lo que el Dios verdadero hace. Y eso lo vemos muy claro si nosotros vamos a Génesis. Vemos cómo Dios crea todo, vemos cómo Dios hace la creación, crea al hombre, lo pone en el huerto de Edén. Génesis 2, versículo 15.
Dice que Dios lo pone ahí para que lo labrase, lo guardase y viviera ahí. Pero Satanás, vemos cómo Satanás quiso y dañó ese plan original. Y es ahí cuando el hombre peca, porque se dejó engañar de Satanás. Lo vemos en Génesis 3. Y es ahí cuando ya el hombre pierde esa divinidad. Y es ahí cuando empieza el hombre a experimentar los engaños y el pecado del mismo enemigo. Y entonces vemos cómo el enemigo introdujo el pecado, la semilla del pecado en nosotros. Y vemos cómo es que el enemigo ha falsificado y sacó al hombre del campo y lo llevó a la ciudad por el primer asesino llamado Caín. Y así sucesivamente vemos cómo Dios ha querido un plan de alimentación, una alimentación sana a base de frutas, de verduras, de semillas. Y el enemigo ha falsificado esa alimentación a base de carne, químico, tantas cosas, que por eso es que vemos que la humanidad cada día es más enferma y menos vive por causa de su propia alimentación. Y así en el punto que voy a hablar hoy sobre el sábado, cómo es que Dios tiene un día santo, un día en el cual nosotros debemos cada día glorificarlo, porque Él mismo lo santificó, lo bendijo cuando terminó su creación. Pero vemos cómo el enemigo a través de la historia cambió ese sábado y puso el domingo. Y lamentablemente muchos se han dejado engañar y guardan el día domingo en vez de guardar el día sábado del Dios verdadero. Y si hablamos de la música, si hablamos de la vestimenta, entre muchos otros temas, cómo el enemigo falsifica y cómo el enemigo está en contra de la verdad, en contra de este Dios bueno, para querer implantar lo malo. Y si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8, entendamos que en Éxodo capítulo 20 es donde Dios da los 10 mandamientos a su siervo Moisés. Y Éxodo capítulo 20 al versículo 17 nos habla de los 10 mandamientos. Pero hoy voy a hablar de el versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Tenemos que entender que el sábado va a ser el punto culminante para este tiempo del fin. El comentario nos dice lo siguiente, mis hermanos. Acuérdate. Esta palabra no hace más importante al cuarto mandamiento que a los otros 9. Todos son igualmente. Quebrantar uno es quebrantar todos. Santiago 2, versículo 8 al 11. Pero el mandamiento del día de reposo nos recuerda que el séptimo día, el sábado, es el descanso señalado por Dios para el hombre, y que ese reposo se remonta hasta el mismo comienzo de la historia humana y es en parte inseparable de la semana de la creación. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mis hermanos, aquí está muy claro y Dios nos dice, ¿por qué debemos de acordarnos? Porque ese mandamiento enfatiza que el mismo Creador, el mismo Dios nos dio ese ejemplo, que cuando Él culminó de crear la tierra en los 6 días y descansó el sábado, lo bendijo y lo santificó, porque vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero vemos que el enemigo siempre ha querido ir en contra del mismo Dios. Muchos se preguntan, no, es que Jesús abolió la ley. Que Jesús cuando vino a esta tierra abolió la ley. Mis hermanos y amigos, entendamos
Entendamos, no nos dejemos engañar. ¿Por qué cree que Efesios nos dice estar firme contra las acechanzas del diablo, contra los engaños de Satanás? Porque Satanás, si nosotros leemos la Biblia, los demonios también creen y tiemblan. Satanás se conoce también la Biblia al pie de la letra, pero él no la obedece, porque él va en contra de la verdad. ¿Por qué cree que cuando tentó a Jesús siempre le citaba, escrito está, a tus ángeles mandará, a que te guarden y a que tus pies no toquen piedra? ¿Sí ven? Satanás conoce. Pero muchos dicen, no, Cristo abolió. Pero mire lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 17, mis hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 17, aquí nos dice palabra por el mismo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué nos dice Jesús? Mateo capítulo 5, versículo 17. Nos dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Sí ven? En otras versiones dice, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas, sino que Él vino a cumplir la ley. ¿Sí ven? Aquí está muy claro. Tenemos que entender cuál ley Cristo clavó en la cruz. Y si nosotros entendemos, en los tiempos de Moisés, Moisés hizo su ley que se llama la ley mosaica. La ley de Moisés, en el cual si alguien cometía cierta pecado, cierta consecuencia, pues traía su juicio. También tenemos que entender que había muchas leyes ceremoniales. Todos esos rituales, todas esas cosas, Cristo las abolió. Porque nosotros tenemos que entender que Cristo es el sacrificio prometido cuando el hombre pecó allá en Génesis 3. Cuando Dios hizo propiciación por nuestros pecados. Pero mientras Cristo viniera, los profetas, las leyes, las ceremonias, todo eso simbolizaba de que iba a venir Cristo a morir y a pagar en la cruz. Y cuando Cristo, Jesús, estuviera ahí clavado y muriera, era ahí que todos esos ritos, todas esas leyes, tanto la ley mosaica, las leyes ceremoniales, los ritos que se hacían hasta el momento en que Cristo fuera crucificado, hasta ahí se hacían. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos, en ningún momento Cristo los abolió. Entendamos eso. El versículo que también les quería compartir, Santiago 2, versículo 10, lo leíamos aquí en el comentario. Es un versículo muy bonito y lo quiero dar nuevamente lectura porque muchas veces pensamos de que no, Cristo rebajó los mandamientos en 2. No, Cristo en ningún momento rebajó los 10 mandamientos en Dios. Cristo es muy claro y Él dice, de esto les digo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, estamos cumpliendo los 4 primeros mandamientos. Y cuando amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo los 6 mandamientos. Sino que muchas veces nosotros no estamos preparados y nos queremos dejar engañar por el enemigo, nos queremos dejar meter mentiras. Y es ahí cuando distorsionamos la verdad, cuando queremos ir trabajando nuestra conveniencia, y es ahí que el enemigo va ganando terreno en nuestras vidas. Pero Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Sí ven? Por ejemplo, si yo no robo, pero no estoy guardando el sábado, estoy quebrantando toda la ley, porque toda la ley, los 10 mandamientos, todo va ligado uno tras otro. Y en ningún momento Cristo abolió esa ley. En ningún momento Cristo abolió los 10 mandamientos. Leamos más, pidamos sabiduría para que no
distorsionemos la verdad y no seamos como Satanás. Yo quiero leer aquí una cita del Conflicto de los Siglos, el capítulo 39, el mensaje final de Dios. Y mire lo que nos dice la página 330, es muy bonito, dice: el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará una línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, en obedecimiento a la ley del Estado, en la oposición al cuarto mandamiento, que lo encontramos en Éxodo 28, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, es obedecía a la ley de Dios. Será señal evidente de lealtad al Creador, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, reciben la marca de la bestia. La otra parte, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Aquí está muy claro, mis hermanos. Y dice que el sábado será la gran piedra del toque de lealtad para estos tiempos finales. Vendrá una ley dominical por la cual los Estados Unidos de América hará que muchos la tengan que observar. Pero es ahí donde cada persona tiene que decidir: o somos leales a Dios, a ese Dios verdadero, o somos leales al enemigo, a Satanás, que engaña, que miente, que falsifica y que siempre le ha querido llevar la contra a Dios, que siempre ha querido meter en nuestra mente los engaños, que siempre ha querido meter en nuestra mente ideas falsas. Entendamos, mis hermanos, de que la Biblia es clara, el espíritu de profecía es claro, y Dios está preparando un pueblo que se esté armando con la armadura de Él para recibir su sello, y ese sello nos marcará para vida eterna. Mas los que se están preparando van a recibir la marca de la bestia, la marca de Satanás, y esa marca será para la perdición. Que Dios sea ayudándonos, que Dios sea siéndonos leales más cada día, y que podamos entender de que el sábado es el día santo, apartado, el día que el mismo Dios creó, y que el mismo mandamiento lo dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Mis hermanos, es momento de entender, es momento de abrir los ojos y reconocer de que el sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. ¿Sí ven? El sábado. Así que yo quiero terminar con una oración para agradecerle a Dios por sus palabras. Agradecerle a Dios porque Dios, en su infinita sabiduría, en su infinita gracia y misericordia, nos da tiempo para que nosotros estudiemos, escudriñemos y también todos juntos nos estemos preparando, porque Cristo viene pronto. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno, misericordioso, santo y poderoso. Gracias, Señor, porque sé que nos estás preparando. Nos estás preparando porque el enemigo está trabajando fuerte y el enemigo quiere engañar. Satanás quiere desviar, Señor, a muchos de la verdad.
Señor, sabemos que el sábado es el día santo, el día verdadero, el día que tú mismo guardaste y lo santificaste. Ayúdanos a serte fieles, porque el sábado será el día en el cual muchos tendrán que decidir. Muchos tendrán que tomar una decisión. O somos fieles a ti o nos ponemos de parte de ti. Señor, ayúdanos a que en tu infinita misericordia nos preparemos y que podamos aún dar la vida por la verdad. Acompáñanos, ayúdanos, perdónanos. Gracias, lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y recuerden, Dios es un Dios de orden, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que se complace en bendecir. Pero recordad que la palabra de Dios nos dice que Dios envió a su Hijo a morir a este mundo, pero que a la misma vez nosotros tenemos que creer en ese sacrificio, aceptar y conducirnos por el camino del bien y vivir glorificándolo en todo lo que hacemos. Dios te bendiga.